de Van der Waals. Dentro de estas fuerzas de Van der Waals podemos encontrar tres tipos de interacciones, que son las dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o dipolo instantáneo, dipolo inducido. Sí, y cada una de ellas tiene un nombre característico, ¿no? Como aquí lo vemos en amarillo. Entonces, cada una de ellas va a tener diferente fuerza dependiendo de las especies que estén participando en la interacción. Entonces, también decíamos que dentro de la clasificación de dipolo-dipolo podemos encontrar a las interacciones por puente de hidrógeno, ¿sí? Y bueno, este tipo de interacciones se van a presentar dependiendo de la naturaleza polar o no polar de las moléculas. Eso es lo que va a definir qué tipo de interacción. Sí, entonces decíamos, las interacciones dipolo-dipolo son aquellas o se presentan cuando las moléculas o las especies que intervienen tienen un dipolo permanente, ¿sí? Aquí ponemos la molécula del agua y veíamos un esquema de cómo se da esta interacción entre atracción y repulsión de las diferentes, de la parte positiva o la parte negativa de cada una de estas moléculas. Y veíamos esta tabla y comparábamos por qué las propiedades como el punto de ebullición se ven afectadas por este tipo de interacciones, ¿no? Entonces, decíamos que, bueno, en el caso de los compuestos polares, pues era evidente que había una interacción dipolo-dipolo, puesto que la distribución electrónica, pues, le daba esa propiedad de tener cierta polaridad en una parte de la especie, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los compuestos que no eran polares? Entonces decíamos que aquí se podía inducir un dipolo y al inducir un dipolo podía haber una redistribución de los electrones, ¿no? Entonces veíamos qué tipo de especies podían inducir un dipolo. El primero era un ion y el segundo era un dipolo, una molécula que tuviera un momento dipolar permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían estas especies? Lo que hacen al interactuar con una especie no polar es redistribuir a los electrones y de esta manera generar un dipolo en esa especie que inicialmente o de forma natural no es polar. Y ya que tienes una redistribución de los electrones, ahora sí se presenta algún tipo de interacción. Veíamos que las fuerzas de dispersión de London se dan específicamente cuando por algún estímulo del medio una molécula que no es polar se polariza de forma instantánea. Entonces, al momento en que se polariza, bueno, más bien, la fuerza de este dipolo que se genera es muy débil. Y además, al momento de que ya está presente en la especie, esta especie que tiene un dipolo instantáneo puede inducir otro dipolo, ¿sí? Entonces, aquí se acuerdan con qué, más bien, dónde podíamos observar este tipo de fuerzas de interacción y que nos ayudaban a explicar algo que de otra forma no podríamos explicar, un fenómeno. Sí, de la condensación de los gases nobles. Exactamente, ¿no? Entonces, gracias. Entonces, bueno, aquí veíamos en el esquema cómo se daba este tipo de interacción. Tenemos a dos átomos de helio, bajábamos la temperatura a un nivel muy, muy bajo. Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues, y entonces de esta manera podía haber una interacción entre electrones y protones de cada uno de estos átomos, ¿no? Entonces va a haber fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión, y de esta manera va a haber un dipolo, se va a generar un dipolo en cada uno de ellos, y por lo tanto se va a presentar una interacción entre la parte negativa de uno de los átomos y la positiva de otro, ¿sí? Y de esta manera el gas no puede permanecer en estado líquido. En el caso particular de este tipo de interacciones, veíamos que había diferentes factores que podían afectar a estas interacciones, ¿no? El primero era el área de contacto y la masa. Teníamos aquí el ejemplo del pentano como N-pentano y como neopentano. Entonces veíamos que la distribución espacial de los átomos es distinta en cada una de estas especies, pero el peso molecular es el mismo. Entonces, la diferencia en las propiedades en cada una de ellas está basada en la superficie de contacto que pueda haber entre las moléculas. Veíamos que en el N-pentano la superficie de contacto es mayor, mientras que en el neopentano la superficie es menor, ¿no? Entonces, esto podía explicar por qué la temperatura de ebullición es distinta en uno y otro
compuesto, a pesar de que tienen la misma masa, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasaba con la masa? Pues mientras mayor masa tuviera el compuesto, mayor sería la fuerza de dispersión por lo mismo, ¿no? Porque va a haber también una mayor cantidad de electrones, una mayor área de contacto, y eso va a fortalecer este tipo de interacciones. Otra característica, otro factor que afectan a las fuerzas de dispersión de London son la polarizabilidad, que decíamos que específicamente esta propiedad nos indica qué tan fácil es redistribuir los electrones en una especie, ¿ok? Entonces, aquí teníamos como ejemplo al grupo de los gases nobles, ¿no? Y decíamos que en este grupo se presentan los tres diferentes estados de agregación. En el caso del flúor y del cloro son gases, el bromo es líquido y el yodo es sólido. Entonces, podríamos explicar esto gracias a que como el átomo de yodo es más grande respecto al átomo de cloro, entonces podíamos polarizar más fácilmente al átomo de yodo y por lo tanto la fuerza de dispersión del hondo iba a ser más intensa en el yodo respecto al átomo de cloro. Entonces, gracias a eso podemos explicar por qué el yodo se encuentra en estado sólido y el cloro, en este ejemplo, se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? Y el último factor era la presencia de enlaces pi. ¿Por qué de enlaces pi? Porque decíamos que cuando se presentan los enlaces pi, vamos a tener un electrón con un poquito más de libertad en esta parte, ¿sí? Va a haber una nube electrónica donde podemos encontrar electrones no tan enlazados o no tan fuertemente enlazados entre dos átomos. Entonces, al tener electrones disponibles en estas regiones, podíamos fácilmente redistribuirlos y por lo tanto aumentar la fuerza de dispersión del ómnium. Acuérdese que en este caso, en este tipo de interacciones, eh, todo va a estar manejado por la redistribución de los electrones, ¿sí? Porque vamos a generar un dipolo instantáneo y de ahí se va a inducir un dipolo. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos tener electrones fácilmente o una nube electrónica, mejor dicho, fácilmente deformable para que podamos observar fuerzas de dispersión del hondo. Y aquí hacemos un ejercicio sobre diferentes especies no polares y, bueno, definíamos en cada caso qué factores eran los que afectaban o podían afectar la fuerza de las interacciones por fuerzas de dispersión de London y podemos explicar el punto de ebullición, la diferencia de puntos de ebulliciones en cada uno de ellos. Y finalmente llegábamos aquí a un tipo de interacción dipolo especial, que era la de puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, bueno, al ver estos esquemas, ¿alguien me puede decir qué podemos observar aquí en cada uno de ellos? ¿Dónde se encuentra la densidad electrónica? La mayor densidad electrónica, que es en la parte roja de la molécula. Ajá. ¿Qué más? Gracias. ¿Quién eres? ¿Mariana? Paloma. Ah, Paloma. Uh-huh. ¿Qué más podemos ver aquí? La estructura. La estructura, pero ¿cómo la estructura? La interacción de un átomo con otro átomo. Ok, pero ¿cuál es la característica especial en este tipo de interacciones de un átomo con otro átomo? De este enlace. ¿Cuál es la característica de este enlace? Y que gracias a eso podemos tener una interacción como el puente de hidrógeno. Aunque el tamaño del hidrógeno es muy pequeño en comparación con los otros. Ajá, esa es una parte importante. ¿Y cuál es la otra? La electronegatividad del La- nitrógeno, oxígeno y flúor. Exactamente, la diferencia de electronegatividades entre el hidrógeno y el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. ¿Ok? Entonces, esos dos factores son los que van a determinar que exista este tipo de interacciones. ¿Sale? Entonces, bueno, decíamos que el hidrógeno estaba enlazado a un elemento más electronegativo
Entonces, al ser más electronegativo, la densidad electrónica iba a estar mucho más distribuida hacia ese elemento más electronegativo y por lo tanto el átomo de hidrógeno iba a estar parcialmente cargado positivamente y se iba a sentir atraído por la parte negativa de otra molécula. Y además, como es un átomo muy pequeño, entonces esa interacción dipolo-dipolo iba a ser más cercana. Entonces, decíamos que en las fuerzas o las interacciones intermoleculares, que ya vimos que no solamente se presentan entre moléculas, está determinada por la distancia entre las partículas que estén interactuando, ¿ok? Entonces, mientras más corta sea esa distancia, mayor va a ser la fuerza de interacción. Y de esta manera se forman los dichosos puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, decíamos que esta interacción era muy fuerte. Aquí veíamos la energía que podíamos medir de este tipo de interacción y que por lo tanto los puntos de fusión y de ebullición iban a ser muy altos, ¿no? Porque además de esta interacción se iban a presentar interacciones por dispersión del onda. Y bueno, aquí veíamos en un esquema cómo se presentaba más, de una forma más gráfica, la interacción entre una parte positiva de una molécula, como en este caso el amoníaco, y la parte negativa de otra, ¿no? Que sería la del agua. Y teníamos esta gráfica. Entonces, ¿alguien me ayuda a explicar esta gráfica? Sí, bueno, en la gráfica vemos una relación entre el punto de ebullición y la masa molecular. Y como ya sabíamos, debido a, por ejemplo, las fuerzas de dispersión de London, mientras mientras haya mayor masa molecular, el punto de ebullición también va a ser mayor. Y entonces vemos, por ejemplo, el primer grupo, que es el de la familia del carbono, en la que esto se cumple. Y obviamente pues de estos compuestos, el que tiene carbono pues es como el que tiene un punto de ebullición menor, y mientras va aumentando la masa molecular, pues se van cumpliendo, digamos, va aumentando el punto de ebullición. Sin embargo, tenemos una excepción en los otros grupos, el grupo del nitrógeno, el grupo del oxígeno y el grupo del flúor, debido justamente a la presencia de los puentes de hidrógeno, ya que la presencia de puentes de hidrógeno, al ser una interacción dipolo-dipolo mucho más fuerte, va a causar una mayor fuerza de interacción en las moléculas, y su punto de ebullición va a ser mucho mayor a comparación de los otros compuestos de la familia de estos elementos. Ok, muy bien. Gracias. Ay, perdón, se me olvida tu nombre. Karina. Karina. Muy bien, entonces, ¿todos de acuerdo con lo que dice Karina? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todos estamos de acuerdo? Ok. Y bueno, entonces ya de esta manera podíamos explicar por qué estas tres especies en particular tenían un punto de ebullición mucho más alto respecto a sus análogos, pensando en la formación de compuestos de elementos del mismo grupo con el hidrógeno, ¿sí? Y por otro lado, este tipo de interacciones nos ayudaban bueno, más bien, están presentes en diferentes fenómenos de la naturaleza. El primero es en la molécula de ADN. Si recuerdan, la molécula de ADN está formada por diferentes bases nitrogenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber en algún punto de esas bases un átomo de nitrógeno, y ese átomo de nitrógeno va a estar enlazado con un átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, gracias a este enlace, podemos observar puentes de hidrógeno en la molécula de ADN. Y gracias a la energía que presenta este tipo de interacción, la molécula de ADN puede permanecer unida y además puede separarse para poder llevar a cabo el proceso de replicación, ¿sí? Otra parte donde podíamos ver este tipo de interacciones es en las proteínas, y bueno, la característica principal de las proteínas es que tienen un volumen muy alto, o son muy voluminosas. Entonces, esta propiedad se explica gracias a la presencia de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, al ser tener más volumen, pues le da ciertas propiedades, ¿no? A cada una de ellas. Y también podíamos observar este tipo de interacciones en los árboles. ¿Alguien se acuerda cómo explicábamos esta parte
¿Dónde podemos observar las interacciones por puente de hidrógeno en los árboles? En el fenómeno de la capilaridad, Ah, que hace que llegue como sí, como el agua hacia todas las partes del árbol. exactamente, ¿no? Entonces, como se va a presentar este fenómeno de capilaridad gracias a la presencia de los puentes de hidrógeno, pues es posible que el agua de la base del árbol o de la tierra pueda subir hasta la parte más alta del árbol, ¿sí? Y de esta manera el árbol pueda crecer lo que tenga que crecer, ¿no? Gracias, Karina. Y bueno, aquí también, bueno, ya después de que revisamos esta última parte, veíamos específicamente qué ocurría con el agua. ¿Ok? Entonces decíamos que el agua, bueno, va a presentar una interacción por puente de hidrógeno debido a la diferencia de electronegatividades entre los átomos de hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Y de esta manera íbamos a tener un arreglo tetraédrico para maximizar la formación de estos puentes, ¿ok? Entonces, las moléculas de agua se van a acomodar de forma tetraédrica para que la mayor cantidad de puentes de hidrógeno se puedan formar. Y veíamos que, pues, gracias a este arreglo tetraédrico, podíamos explicar por qué las moléculas de agua presentan este comportamiento, ¿no? De que cuando el agua está en estado sólido, tiene una menor densidad respecto al estado líquido, ¿sí? Y decíamos que, bueno, explicábamos aquí por qué la densidad del agua era máxima a 4 grados centígrados. ¿Alguien se acuerda por qué comentábamos esto? Y por favor que sea alguien más, que no sea Karina. Karina ya participó mucho. Porque parte del agua que se está fundiendo se introduce en los huecos que todavía hay en parte del hielo. Algo se Ajá, había dicho. ok. Bueno, bueno, decíamos más bien que el hielo es una estructura hueca, ¿no? Que está formada por estos hexágonos distorsionados, ¿sí? Entonces, había mucho espacio entre ellos al momento de estar en estado sólido. Por eso la densidad del hielo es menor a la del agua, porque hay mucho espacio vacío cuando el agua está en estado sólido respecto al estado líquido. Entonces, ¿qué pasaba cuando comenzábamos a fundir el agua? Pues parte de esa estructura sólida que tiene bastante espacio dentro de sí misma, pues iba a ser llenada por moléculas de agua en estado líquido. Entonces, en 4 grados centígrados, el fenómeno que se observa es que todavía hay una parte del agua congelada, o sea, todavía hay agua en estado sólido, por lo tanto, tienes todavía espacios donde se pueden introducir moléculas de agua en estado líquido. Y entonces, al momento de introducir estas moléculas de agua en estado líquido, pues la densidad del agua es máxima a esa temperatura, porque además de las moléculas de agua que se encuentran formando el sólido, el hielo, también vas a tener moléculas de agua dentro de los espacios vacíos de esa estructura de hielo, ¿sí? Entonces, por eso la densidad del agua es máxima a 4 grados centígrados. Conforme vamos aumentando la temperatura, pues se va fundiendo más el hielo y se pierde esta estructura cavernosa o con espacios del hielo, ¿sí? Y gracias a eso podemos, o más bien, el agua se congela de arriba hacia abajo. Y también, bueno, debido a este fenómeno, fue posible que se produjera la vida en los océanos a pesar de que la temperatura de la Tierra fuera muy baja. Y bueno, aquí hicimos un ejercicio y decíamos que quién de estos tres tenía o podía presentar puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, aquí al final dijimos que era el metanol. Y aquí hubo una duda respecto a este compuesto. ¿Alguien me puede decir por qué en este compuesto no se presentan puentes de hidrógeno? Tenemos nitrógeno y tenemos hidrógeno, pero ¿por qué no se presentan? Que no sea Néstor, por favor, que no sea Karina, que no sea Paloma. Ok, bueno, es porque el nitrógeno, los enlaces del nitrógeno son con los carbonos, no con el hidrógeno. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? No hay una gran diferencia en electronegatividad como se requiere para los puentes de hidrógeno.
Exactamente, ¿no? Entonces, por eso el puente de hidrógeno se va a presentar únicamente cuando el hidrógeno esté unido al nitrógeno, al oxígeno y al flúor. Si el nitrógeno está unido a otro tipo de átomos, ahí no se va a presentar un puente de hidrógeno, ¿sí? Y se acuerdan que aquí surgió una duda respecto a la nomenclatura de estas estructuras, ¿no? Esféricas. Entonces, a ver, Samuel González, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sí? ¿Me puedes decir en esta estructura quién es el hidrógeno, quién es el carbono y quién es el oxígeno? Claro, me voy porque no, el oxígeno es el rojo. Ajá, Los hidrógenos son los blancos y el carbono es el negro. Bueno, ok, el oscurito. ok. ¿Sí? Entonces, aquí lo que, gracias, Sí, Samuel. Entonces, bueno, aquí lo que les comentaba es que hay una nomenclatura internacional en la que se asignan los colores para ciertos elementos, ¿ok? Entonces decíamos que cuando vean esferas rojas siempre va a ser oxígeno, esferas blancas siempre va a ser hidrógeno y esferas oscuras, es un gris oscuro, van a ser carbonos, ¿no? Y aquí cuando tengamos nitrógeno, siempre las esferas azules van a ser nitrógeno, ¿sí? Y bueno, conforme vayamos viendo otros ejemplos, van a ver que para cada tipo de átomo va a haber un color distinto. ¿Ok? Y bueno, aquí hacemos una prueba en una página de una universidad. Y bueno, revisamos la parte de en dónde podemos ver las interacciones, ¿no? Que acabamos de revisar. Entonces, la primera era la tensión superficial. ¿Alguien me puede explicar qué pasa con la tensión superficial? según lo que yo recuerdo de la tensión superficial es que se hace como una red, ¿no? De los enlaces de hidrógeno, de los puentes de hidrógeno. Mm, bueno, los puentes de hidrógeno ahí están, ¿no? Ujú. O sea, aquí lo podemos ver, ¿no? Esta molécula, si pensamos que es agua, va a tener interacciones con todas sus moléculas vecinas. Pero ¿qué pasa con esta molécula que está en la superficie? Solamente va a tener interacciones con las moléculas que estén a los lados y en la parte de abajo. Entonces, al no haber una interacción en esta superficie, o en esta parte que ya es la superficie del líquido, entonces va a generar este fenómeno que es la tensión superficial, que va a ser como una fuerza de resistencia que va a impedir que algún objeto o algo que tenga menos fuerza respecto a esa fuerza que existe entre las moléculas de la superficie pueda permanecer en ella. ¿Sí? Entonces decíamos que la definición está ahí medio rara, o sea, no es tan clara cuando vemos la definición de tensión superficial, pero lo que sí podíamos ver son estos ejemplos, ¿no? Que gracias a la tensión superficial podemos mantener ciertos objetos muy ligeros sobre la superficie del agua o el ejemplo de los mosquitos también sobre la superficie del agua, ¿sí? Entonces, se refiere más bien a que como hay una interacción muy fuerte de esta molécula en la superficie con las que están rodeándola, entonces eso impide que los objetos en la superficie bajen tan fácilmente hacia la parte más honda del líquido. Y por eso se genera esta tensión, esta fuerza. ¿Sí? Es como una fuerza de oposición. El siguiente punto era la acción capilar. ¿Alguien se acuerda que decíamos de esta acción capilar? ¿Cómo se presentaba? Pues, de hecho, es una consecuencia de la tensión superficial, ¿no? No directamente, o sea, obviamente, bueno, están ligadas, pero no es directamente una consecuencia, ¿no? Sino que decíamos que dentro del líquido va a haber dos tipos de fuerzas, que va a ser la cohesión, que va a ser la atracción intermolecular, que precisamente es el puente de hidrógeno, y la adhesión, que va a ser la atracción entre las moléculas hacia la superficie de otro tipo de materia. ¿Ok? Entonces, cuando la adhesión sea mayor a la cohesión, entonces va a ocasionar que el agua, o bueno, aquí el ejemplo es el agua, suba sobre este tubo, debido a que la fuerza de cohesión es mucho más alta que perdón, la de adhesión es mucho más alta que la de cohesión, ¿sí? ¿Y hasta qué punto va a llegar la capilaridad o la acción capilar? Pues hasta que la masa de ese líquido que suba por un tubo sea mayor a la fuerza de adhesión.
Entonces, cuando sea mayor esa fuerza, pues hasta ahí se van a equilibrar las fuerzas y ya no va a haber un ascenso del líquido, ¿sí? Y comentábamos que no es universal para todos los líquidos, ¿no? Cada uno va a tener una acción capilar distinta, ¿no? Por las interacciones que se puedan presentar en esos líquidos. Y la última era la viscosidad. ¿Alguien me puede ayudar con la definición de viscosidad? Es la medición de la resistencia a fluir, ¿no? Exactamente. Entonces, la viscosidad es únicamente la medida en la que podemos determinar qué tanto un fluido o un líquido puede fluir, ¿no? O es la resistencia. Entonces, mientras mayor sea la fuerza de las interacciones entre partículas, mayor va a ser la viscosidad. Y aquí veíamos en esta animación una esfera. Bueno, son 3 diferentes líquidos y se dejaba caer una esfera en cada uno de ellos. Entonces, como van a tener diferente viscosidad, pues la esfera va a caer de una forma, o a diferente velocidad, ¿no? Entonces teníamos aquí el ejemplo del glicerol. ¿Qué pasa con el glicerol si lo comparamos con el etanol? ¿Quién va a tener más viscosidad y por qué? El glicerol tiene más viscosidad porque es más pesado. Ok. ¿Y qué otra característica tiene el glicerol? Además de ser más denso. Las interacciones que tiene con sus puentes de hidrógeno. Exactamente. Entonces, sí, como lo comenta Paloma, pues el glicerol tiene una masa más grande respecto al etanol. Ese es un punto. El segundo punto que es también muy importante es el tipo o la fuerza de las interacciones que se van a presentar entre las moléculas. Si aquí vemos, en el glicerol tenemos 3 grupos o 3 enlaces oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Y en el etanol solamente tenemos uno. Entonces aquí en el glicerol la fuerza de interacción entre las moléculas va a ser mayor respecto a la fuerza de interacción entre moléculas de etanol, ¿sí? Y con ello la viscosidad va a ser también más alta, ¿sale? Entonces aquí veíamos una tabla con los diferentes valores de viscosidad. Teníamos aquí el glicerol que es de 1.49 y el etanol es de 1.20 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y bueno, aquí ya terminaríamos con esta parte de las fuerzas internas. Tengo una pregunta de esto último. Sí. ¿En qué afecta su fuerza? A ver, no sé cómo presentarlo. Ahorita dijimos que para la viscosidad la molécula que no es el etanol tiene sus fuerzas intermoleculares más fuertes, ¿no? Ajá. Pero no entiendo cómo eso afecta en la viscosidad. O sea, porque cuando entra, digamos, esa bolita en el tubo, no está separando las moléculas tal cual del fluido, ¿no? O sea, yo me imagino como que las está empujando. Exactamente, pero imagínate como, vamos a poner un ejemplo muy feo. Imagina que las moléculas no, mejor no, ese no. ¿Cómo te puedo explicar? Ok, en el glicerol tienes tres enlaces oxígeno-hidrógeno, ¿ok? Entonces, aquí las interacciones van a ser mayores respecto a las de etanol, ¿sí? Por el simple hecho de que tienes más opciones en las que se pueden formar puentes de hidrógeno, ¿ok? Porque tienes 3. Entonces, ¿qué pasa cuando tú introduces una esfera en una probeta con glicerol? Pues esa esfera para poder descender, tiene que romper romper ese tipo de interacciones para poder pasar por el líquido. Más o menos lo que veíamos acá. O sea que si una molécula en sí misma tiene más interacciones o interacciones más fuertes, eso le da como mayor probabilidad de que tenga mayor fuerza con las demás. Sí, exactamente. O sea, aquí en la molécula de glicerol, pues tienes 3 grupos hidroxilo. Entonces, hay
3 veces más probabilidades de que se formen puentes de hidrógeno que en el caso del etanol. En el etanol solamente tienes uno. Acuérdate que como las moléculas están en estado líquido, pues es aleatorio la forma en la que se forman las interacciones por puente de hidrógeno, dependiendo de la posición que tenga la molécula en todo el conjunto. ¿Ok? Si te acuerdas, veíamos acá un esquema de cómo se daban este tipo de interacciones. Ay, me tengo que regresar mucho. Aquí. Acuérdate que habíamos dicho que las interacciones no solamente son de atracción, sino que también son de repulsión. Entonces, de esto va a depender a la posición en la que se encuentren las moléculas unas respecto a las otras. ¿Ok? Entonces, aquí en esta misma parte positiva, va a haber una atracción acá, pero también va a haber una repulsión acá. Entonces, si tú tienes una mayor cantidad de, en este caso, enlaces oxígeno-hidrógeno, entonces va a haber mayor probabilidad de que puedas encontrar una parte o que pueda ser más fuerte esa interacción, o pueda haber una mayor cantidad de interacciones de atracción que de repulsión. Y entonces, al haber una mayor cantidad de interacciones de atracción, entonces en el conjunto, la suma de todo ese conjunto de partículas, la fuerza va a ser mucho mayor respecto a la otra, donde va a haber un equilibrio entre fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, porque no va a haber tantos hidroxilos o tantos enlaces oxígeno-hidrógeno que puedan interactuar. Ok, muy bien, ¿Sí? gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque ya terminamos con esta parte y ya, pues ya no podremos regresarnos, a menos de que diera tiempo al final de esta parte, de esta segunda parte. Pero como el doctor Agilo quiere hacer una prueba de todo el temario de química, entonces pues nos va a comer un poquito el tiempo. Entonces, ¿alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta de fuerzas intermoleculares o interacciones? Vamos a tener ejercicios, porque creo que si hago ejercicios tendré dudas. Ok, si se acuerdan, la clase pasada les compartí, o bueno, revisamos todos un link donde era un software de una universidad y nos ponían preguntas y nos daban la respuesta. Entonces, yo la clase pasada les comenté que si querían, podía compartirles ese link para que ustedes practicaran ahí y ahí mismo pudieran evaluarse, ¿no? El por qué están correcto o por qué es incorrecto. Y les comenté que cada vez que ustedes presionan el botón de prueba, les va a generar preguntas distintas. Entonces, pues, les va a dar infinito número de preguntas y ustedes pueden practicar la cantidad de veces que quieran. No sé si alguien lo intentó o alguien lo hizo. De esa manera ustedes podrían hacer ejercicios. Y bueno, de todas maneras yo estoy preparando una prueba para hacer con ustedes, pero todavía no tengo lista. Entonces, una manera en la que ustedes podrían practicar más rápido sería con esa liga que revisamos. No sé si alguien la hizo, si alguien, ¿qué le pareció? Ya que lo hizo por sí mismo. ¿No? Nadie intentó practicar por ahí. Profe, yo la clase pasada no pude estar. ¿Cree que podría compartir de nuevo el enlace? Por Ok, favor. se los mando por el chat. Sí, gracias. Ahí está. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden revisar muchos ejercicios, porque les digo, es infinita la cantidad de preguntas que pueden generarse en cada vez que ustedes le dan clic en el botón de prueba.
Y bueno, la ventaja de eso es que ustedes mismos pueden evaluarse, ¿no? O sea, pueden ver, ¿por qué me equivoqué o por qué estoy bien, ¿no? Entonces, creo que esa sería una forma más práctica para ustedes de hacerlo, ¿no? Porque, pues no todos, a lo mejor muchos ya entendieron hasta esta parte, o ya lo habían visto antes, entonces tal vez no necesitan hacer tantos ejercicios. Y alguien que es la primera vez que revisa ese tipo de temas, pues sí necesita practicar un poco más, ¿no? Entonces, pues cada quien puede diseñar la cantidad de preguntas que necesita para poder adquirir adecuadamente el conocimiento, ¿no? De todas maneras, les digo, yo estoy preparando una prueba de esta primera parte, pero pues van a ser preguntas muy parecidas a este software. Entonces, pues igual, ¿no? Creo que si quieren practicar de una vez, pueden hacerlo utilizando esa liga, ¿no? No sé quién preguntó, no vi tu nombre. Sí, fui yo. Gracias. Sí, Ok, ok. no, yo tampoco tenía la liga. Ok, ok. Bueno, entonces, si ya no tienen dudas, vamos a comenzar con los sólidos. Ok, entonces, en esta parte de sólidos vamos a ver tal vez algunas cosas que ya revisaron en la clase de ciencia de materiales y por lo tanto me gustaría que participaran un poco más, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos definir un sólido? Vamos a empezar por ahí. Yo me acuerdo de la del sólido cristalino. Ok, pero de manera general, ¿cómo definimos a un sólido? Yo lo pondría como un sólido que tiene un material que tiene un orden de corto y largo alcance. Ok, pero algo antes de eso, o sea, corto o largo alcance de qué? Su estructura atómica. Ok, el sólido entonces va a ser un estado de la materia donde la materia va a tener cierto alcance, ¿no? Pero ¿qué nos dice? En otras palabras, ¿qué sería eso? Un estado de agregación de la materia. Ajá. Pero ¿cuál es la característica del sólido? Si pensamos... Si Que tiene volumen propio. Ajá. Una forma definida. Exactamente. ¿Qué otra cosa? Que sus moléculas tienen fuerzas como muy grandes que las mantienen unidas. Exactamente. Gracias a todos. Entonces, podemos decir que los sólidos son materiales o es materia con una estructura física definida, va a tener un volumen y una forma propia, y además tienen rigidez, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un sólido de este tipo, un cubo, y hacemos una amplificación, lo que vamos a ver es que las partículas que forman a este sólido van a estar vibrando unas con otras, ¿no? En el caso del estado líquido, veíamos que las partículas que lo forman se deslizaban unas sobre otras, y por eso adquiría el volumen del recipiente que lo contiene. Pero en el caso del estado sólido, lo único que vamos a ver van a ser partículas, vamos a decir que son partículas, porque los sólidos pueden estar formados por átomos, iones o moléculas. Entonces van a ser partículas que van a estar en un lugar más definido y solamente van a estar vibrando entre ellas. ¿Ok? Entonces, como lo comentaba el compañero, hay dos tipos de sólidos, los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Entonces, ¿cómo podemos definir a un sólido cristalino? Tiene estructuras definidas. Ajá. Bueno, en general los sólidos tienen una estructura definida, ¿no? Sean amorfos o cristalinos. Pero de Entonces, manera ordenada. exactamente. ¿Y qué más? Aparte de que eso de ordenada, ¿qué otra? El orden de corto y largo alcance, ¿no? Además de que están formados por una red y una base.
O sea, van a estar ordenados y además van a ser repetitivos, ¿no? En el caso de los sólidos cristalinos. ¿Sí? Entonces va a tener un arreglo periódico de largo alcance, ¿ok? ¿Y qué pasa con los amorfos? Pues el arreglo periódico, bueno, no va a existir en el caso de los sólidos amorfos y las partículas que lo formen van a estar en posiciones aleatorias, ¿ok? Entonces aquí podemos ver una representación de eso precisamente. Cuando tenemos un sólido cristalino, las partículas que formen a ese sólido van a tener posiciones definidas y reproducibles y de largo alcance, ¿ok? Entonces va a ser prácticamente lo mismo aquí que acá, que acá o que acá, ¿sí? Y en el caso de los sólidos amorfos, la posición de las partículas que formen al sólido van a estar de forma desordenada y aleatoria. O sea, esto no va a ser igual a esto, no es igual a esto, ¿sí? Porque la posición que tienen es distinta, ¿ok? O sea, no podemos decir que esta parte de aquí es igual a la de acá, o esta parte de acá es igual a la de acá. O sea, aquí ni siquiera hay esta, ¿sí? Entonces, en el caso de sólidos cristalinos, las partículas van a tener un arreglo periódico y ese arreglo periódico va a ser de largo alcance. O sea, ¿qué quiere decir de largo alcance? Que va a ser a lo largo de todo el sólido o en la mayor parte de ese sólido. Mientras que en los sólidos amorfos, las partículas que lo formen van a estar distribuidas de forma aleatoria y no va a existir un orden. Entonces, ¿por qué es importante revisar esto? ¿Las propiedades cambian de un sólido cristalino a un sólido amorfo? ¿O son las mismas? No importa. Cambian. ¿No? Sí, exactamente. Entonces, las propiedades en cada uno de ellos van a ser distintas de acuerdo a la forma en la que las partículas que lo forman van a estar distribuidas en el sólido, ¿sí? Entonces, por eso es importante definir a sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Ok, entonces, en los dos casos, ¿qué tipo de fuerzas son las responsables de que existan, o de que se formen, o de que existan este tipo de arreglos en cada uno de ellos? En el caso de los sólidos cristalinos, ¿qué tipo de fuerzas? ¿Se imaginan o revisaron? No sé si lo revisaron, pero si tenemos un sólido cristalino, ¿qué tipo de interacciones se pueden presentar para que ese sólido sea cristalino? O sea, como tipos de enlaces. Exactamente. ¿Qué tipo de enlace se puede presentar para que el sólido sea cristalino? Lo regular es iónico ¿Ok? ¿Qué otro se puede presentar? y covalente. Ajá, ¿qué otro se puede presentar? Metálico. Ajá, exactamente. Entonces, para que un sólido sea cristalino, principalmente se van a presentar enlaces iónicos, enlaces covalentes y, bueno, aquí no lo escribí, pero también son los enlaces metálicos. Y también podemos observar diferentes fuerzas de Van der Waals, como el puente de hidrógeno. ¿Qué ejemplo me podrían dar en este caso? De un sólido que sea cristalino y que se deba a fuerzas de Van der Waals. Lo acabamos de ver hace menos de 10 minutos. Hielo. El hielo, exactamente. Entonces, ahí, eso es un ejemplo muy claro de un sólido que puede estar, que es cristalino y que esa cristalinidad se va a deber a la presencia de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Gracias, Citlali, creo. No recuerdo. Ejecatl. Ejecatl. Ok, y en el caso de los sólidos amorfos, pues solamente se pueden presentar enlaces covalentes, fuerzas de Van der Waals y también combinación de diferentes fuerzas. ¿Sí? Entonces, bueno, la cristalografía nos va a ayudar a estudiar de qué manera los átomos o las partículas que formen a un sólido van a arreglarse o van a distribuirse en el espacio cuando este es un sólido cristalino. ¿Ok? Y de aquí va a salir un concepto que se llama red cristalina. ¿Alguien se acuerda qué es la red cristalina? ¿O cómo podríamos definir la red cristalina?
¿Sería lo mismo que las redes de Bravais o no como tal? No, bueno, o sea, la red de la red cristalina salen las redes de Brave, Ah, pero la definición qué queremos decir cuando decimos red cristalina. es Ustedes, una, ajá, perdón, yo me acuerdo que tenía una base, ¿no? ok, pero, o sea, si yo te digo, la red cristalina, ¿tú qué te imaginas? Ya con estos, con el Un arreglo de conocimiento. puntos, ¿no? Ajá, ¿qué más? O sea, sí es un arreglo de puntos. ¿Esos puntos qué representan? Es como el orden y el empaquetamiento en el que va a estar bueno, el cristal, ¿no? Exactamente. ¿Y de qué va a depender esa forma, esa distribución espacial de las partículas que formen un cristal? ¿De qué va a depender? ¿O por qué se arreglan de esa forma? ¿Ok? Entonces, bueno, la red cristalina es la forma en la que la naturaleza va a acomodar a las partículas de un sólido cristalino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a tratar de minimizar la energía de ese sólido. ¿Ok? Entonces, para que un sólido sea cristalino a condiciones normales de temperatura y presión, tenemos que, o la naturaleza va a acomodar a esas partículas para que la energía en ese sistema sea la menor. ¿Sí? Acuérdese que por termodinámica, siempre, siempre, siempre en todos los sistemas vamos a tratar, o el sistema en sí mismo va a tratar de tener la menor energía posible. ¿Sí? Entonces, la red cristalina es la forma en la que las partículas se van a acomodar en un sólido cristalino para que el sólido tenga la menor energía posible. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo del cloruro de sodio, ¿no? Este es un cristal de cloruro de sodio y si aquí hacemos una amplificación, vemos que este cristal va a estar formado por iones cloro, por iones sodio, con cierto arreglo en el espacio. ¿Para qué? Para que la energía en este cristal sea mínimo y por lo tanto el cristal sea estable. ¿Ok? Acuérdense que la energía de un sistema va a estar ligado con la estabilidad. Mientras menor energía tenga un sistema, va a ser más estable. ¿Sí? Entonces, toda la materia siempre va a tender a una estabilidad, es decir, a tener una menor energía. ¿Ok? Doctor, ¿puede Sí. regresar en cuanto pueda a la lámina anterior? Cuando pueda. No, pues de una vez. Ok. ¿Esta? Sí. Ok, ah, sí, gracias. ok, ya. Sí, sí, o sea, tratemos de hacerlo, o sea, si tienen alguna duda, por favor, interrumpan y nos detenemos, ¿no? Para que porque les digo, es importante que vayamos entendiendo cada punto, cada punto de la presentación para que cuando avancemos, pues no tengamos dudas de lo anterior, ¿no? Entonces, es eso. Y ¿cómo podemos representar esta red cristalina? Pues por algo que se llama celda unitaria. Entonces, ¿alguien se acuerda que es una celda unitaria? Una celda unitaria es la unidad básica estructural que cuando la repetimos a lo largo del sólido, lo podemos reproducir por completo. ¿Ok? Entonces, es la unidad mínima que nos va a dar una representación de todo de cómo está formado el sólido. ¿Ok? Y es la unidad básica, o sea, va a tener los elementos que forman ese sólido con su distribución en el espacio y que al momento de que tomemos esa fracción del sólido y la pongamos de forma repetida en diferentes direcciones, vamos a poder tener al sólido completo. ¿Ok? Sí, sí está clara esta definición de celda unitaria. Sí, Sí. Ok. ¿Quieren que nos tomemos unos 5 minutos y continuamos o continuamos? Y nos tomamos un poco. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos a las 11. ¿Sale?
Ok, este... Entonces, bueno, ya decíamos que la cristalografía nos ayuda a entender de qué manera los átomos o las partículas en un sólido cristalino van a estar distribuidos en el espacio, ¿no? Y de aquí se desprende el concepto de red cristalina. Entonces decíamos que la red cristalina es la forma en la que la naturaleza va a acomodar a las partículas que forman a un sólido cristalino para que la energía en ese sólido cristalino sea la menor. Y teníamos el ejemplo del cloruro de sodio. Entonces de aquí salía otra definición, que era la de celda unitaria, ¿no? Que es la unidad básica estructural del sólido, que al momento en que nosotros la repetimos a lo largo de diferentes direcciones, podemos tener al sólido completo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta en este punto? No. ¿Sí? ¿Todo claro? Ujú. Va. Entonces, la celda unitaria va a clasificarse de acuerdo a la simetría que podamos observar de los elementos que la forman. ¿Ok? En 7 sistemas cristalinos. ¿Sí se acuerdan de esta parte? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia o de qué va a depender que nosotros podamos tener 7 sistemas cristalinos? ¿Qué variables son las que van a definir a estos sistemas cristalinos? Su parámetro de red o sus parámetros de red y los ángulos. Ok. Entonces, se van a nombrar o estas celdas unitarias se van a clasificar de acuerdo a la longitud de sus ejes o la relación de las longitudes entre sus ejes y los ángulos entre ellos. Ok, entonces aquí tenemos a los 7 sistemas cristalinos. El primero es el sistema cúbico. Este es el más simple de todos. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos y todos sus lados son iguales. ¿Ok? El siguiente es el sistema tetragonal. Aquí el lado A y el lado B, siguiendo esta nomenclatura, van a tener la misma longitud, o sea, es la base, mientras que el lado C va a ser distinto al A y al B. ¿Ok? Pero aquí los ángulos siguen siendo los mismos. En el sistema ortorrómbico, todos los lados van a ser distintos, A, B y C. Pero los ángulos siguen teniendo el mismo valor, ¿no? Que es de 90 grados. Aquí el sistema romboédrico, los lados van a ser iguales, pero los ángulos van a ser distintos de 90 grados. Los 3 ángulos van a ser iguales, pero distintos de 90 grados. En el sistema hexagonal, 2 lados van a ser iguales, uno de ellos va a ser distinto, y 2 ángulos van a ser de 90 grados y el otro ángulo de 120 grados. En el sistema monoclínico, los 3 lados van a ser distintos, mientras que los ángulos, va a haber 2 ángulos de 90 grados y el otro ángulo va a ser diferente de 90 grados. Y en el sistema triclínico, todo va a ser distinto, ¿no? Los lados van a ser distintos entre ellos y los ángulos también van a ser distintos entre ellos. ¿Ok? Entonces, en el caso, bueno, vamos a, de todos estos vamos solamente a enfocarnos en las celdas cúbicas, que puede ser una celda cúbica, una centrada en las caras y una centrada en el cuerpo. Ahora, aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Las celdas cúbicas son las únicas que podemos clasificar de esta manera? No. No. Entonces, ¿qué pasa? No, ¿y por qué? Es que las demás, tetragonal también puede almacenar, bueno, tener un átomo dentro de su volumen. Ajá. O sea, el arreglo con el que, o bueno, esta clasificación que nos va a indicar la posición de ciertos átomos o ciertas partículas dentro de la celda cristalina, la podemos observar en otros sistemas que no sea solamente la celda cúbica, ¿ok? Podemos observar en otros de los sistemas este tipo de clasificaciones, ¿ok? ¿Y eso a qué da pie? Cuando tú combinas estos sistemas cristalinos con esta forma en la que los elementos o en la que las partículas se van a distribuir en las celdas, en los sistemas cristalinos.
Si tú combinas esto con esto. Las celdas de Bravais. Exactamente. Entonces, si nosotros combinamos los sistemas cristalinos con la forma en la que pueden estar distribuidos de forma espacial las partículas dentro de estos sistemas cristalinos, vamos a tener las 14 celdas de Bravais. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, sí saben, bueno, vamos a revisar cada uno de estos casos, pero sí saben o se acuerdan a qué nos referimos cuando los escribimos de esta manera. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa que una celda sea simple? Cuando yo digo una celda cúbica simple, ¿a qué me estoy refiriendo? Que no tiene átomos extra. ¿Que no tiene átomos extra? Ajá, digamos de la estructura solamente cuenta con los 8 átomos. Bueno, pero ¿cuál es? O sea, bueno, vamos a revisar cada uno de estos, pero vamos a verlo aquí rápido. Ok, creo que a lo que te refieres es que cuando nosotros hablamos de una celda cúbica simple, solamente las partículas que van a formar al sólido se van a encontrar en los vértices de la celda unitaria, perdón, del sistema cristalino, ¿no? O sea, si tenemos una celda cúbica simple, pues únicamente vamos a tener elementos en las esquinas, ¿no? ¿Es a lo que te refieres? Sí, ese. Ok. En el caso de la celda cúbica centrada en las caras. ¿A qué nos estaremos refiriendo? Ahora vamos a añadir átomos la, sobre las caras del cubo. Ok, entonces, bueno, acuérdense que esto es una representación imaginaria que nosotros hacemos del sistema para poder estudiarlo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un arreglo cúbico como este, podemos tener, o los elementos que van a formar a ese arreglo cúbico, pues van a ser en las esquinas, pero cuando hablamos que ese sistema o esa celda va a ser centrada en las caras, también va a haber elementos en las caras, ¿ok? No solamente en las esquinas, sino también en cada una de las caras, ¿sale? Y cuando hablamos de una celda cúbica, en este caso centrada en el cuerpo, ¿a qué nos referimos? Que va a tener un átomo central. Exactamente. Entonces, vamos a formar un cubo con elementos en cada una de las esquinas de ese cubo, pero además va a haber otro elemento, otra partícula dentro de esa celda unitaria. ¿Ok? Entonces, esas son las tres formas en las que podemos encontrar a los diferentes sistemas cristalinos con los elementos que lo forman. ¿Ok? Y acuérdense que acuérdense, los sólidos cristalinos no solamente van a estar formados por átomos, pueden ser átomos, iones o moléculas, ¿sale? Ahorita vamos a considerar solamente a sólidos que están formados por átomos para que ustedes puedan verlo más claramente, pero un poquito más adelante vamos a ver que también existen sólidos que son cristalinos que son moleculares o sólidos cristalinos que son metálicos o sólidos cristalinos que son iónicos, ¿va? Entonces vamos a empezar o vamos a estudiar únicamente las celdas cúbicas simples, centrada en las caras y centrada en el cuerpo, porque pues son las más fáciles, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos visto que en el caso de la celda cúbica simple, vamos a encontrar un átomo en cada esquina. Entonces, ¿sí pueden ver la imagen? ¿O hay un Sí. cuadro negro? ¿No hay un cuadro negro? Sí, hay un Hay como cuadro. un margen. Ya, ahí está. Sí, es que. Ok. Entonces, acuérdense que, bueno, ya soy muy reiterativo en esta parte, pero es para que no nos confundamos. Los sólidos cristalinos pueden estar formados por átomos, por iones o por moléculas. Ahorita vamos a considerar que estamos estudiando un sólido cristalino formado por átomos, ¿ok? Entonces, por eso yo escribo aquí que en una celda cúbica simple vamos a encontrar un átomo en cada esquina, ¿ok? Pero este átomo también puede ser una molécula, también puede ser un ion,
¿Ok? Va. Entonces, bueno, tenemos aquí la celda cúbica simple. Ya dijimos que en este tipo de celdas vamos a tener únicamente átomos en las esquinas de ese cubo. ¿Sí? Y bueno, para poder estudiarlo necesitamos dos conceptos importantes. El primero es el número de coordinación. ¿Alguien se acuerda qué es el número de coordinación? Que no haya participado, por favor. ¿Es el número de átomos vecinos? Ajá, en este caso, como estamos hablando de un sólido cristalino formado por átomos, es el número de átomos más cercanos, ¿no? O vecinos, ¿no? Entonces, el número de coordinación es el número de átomos que va a tener un contacto directo o una interacción muy fuerte con un átomo específico o un átomo de referencia, ¿sale? ¿Por qué creen que es importante conocer o tener este concepto de número de coordinación? ¿Por qué nos importa en el estudio de los sólidos cristalinos definir un número de coordinación? Pues es que pensando que vibra el sólido, pues las interacciones que primero nos van a interesar son las de primeros vecinos, ¿no? Pues justamente los del número de coordinación. Exactamente, ¿no? Entonces, el número de coordinación o este concepto nos va a ayudar a eso, a saber qué tipo de interacciones va a haber y con cuántos elementos, con cuántas partículas va a haber interacción tomando una partícula de referencia, ¿sí? Entonces, esas interacciones, o el conocer esas interacciones, nos van a definir a su vez las propiedades de ese sólido, ¿ok? O podríamos inferir las propiedades de ese sólido. Por eso es importante tener un concepto como estos, ¿no? Que es el número de coordinación. Entonces, bueno, aquí tenemos una representación de esta celda cúbica simple y aquí el número de coordinación es de 6. ¿Alguien me puede decir por qué el número de coordinación es de 6 tomando este esquema como apoyo? Si estamos diciendo que el número de coordinación es el número de átomos que tienen contacto directo o hay una interacción fuerte con un átomo específico, y si tomamos a este átomo como el átomo específico, ¿quiénes son los que tendrían, o por qué su número de coordinación es de 6? Pues son los 6 átomos que están cerca, ¿no? Uno arriba, uno abajo y Es a la izquierda, a la derecha. Ajá, uno es es abajo. 2, después. El de enfrente. ¿Este? Bueno, yo diría que esos son izquierda y derecha, pero sí también. Bueno, ¿este? Ajá, ¿Este es el enfrente. frente? Ok. Ajá, atrás es el que está ahí. Pues sí, ese es el frente, el otro es atrás. Y izquierda y derecha, que son esos otros dos. Ok, este y este, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 6 vecinos, ¿sale? Y entonces, ¿cuántos átomos? Bueno, esta es la representación de la celda cúbica, ¿ok? Pero acuérdense que esa celda se va a representar, o va a reproducirse, mejor dicho, a lo largo de todo el sólido. Entonces, esa celda no va a estar aislada, sino que va a estar junto con otras, formando todo el sólido. Entonces, por eso tomamos este átomo como referencia, porque este átomo es el que va a estar en contacto con la celda de aquí atrás, con la celda de aquí enfrente, con la celda de aquí abajo, con la de acá, con la de acá, con la de acá y con la de acá. ¿Sí? Entonces, a pesar de que esta es la celda cúbica que estamos tomando como referencia, el átomo que tomamos como referencia para conocer el número de coordinación es el átomo que va a estar en contacto con las otras, ¿sí? Y bueno, aquí otra cosa importante es conocer cuántos átomos va a haber dentro de esta celda cúbica unitaria, ¿ok? Entonces, aquí de forma general ellos escriben que va a ser 1/8 por 8 y va a ser 1, ¿ok? Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué? Bueno, aquí ya dice por qué, pero a lo mejor no hay alguno que no se ha dado cuenta. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que es 1/8 y por qué lo multiplicamos por 8? Porque son los 8 vértices que tienen, ¿no? De la Ajá. Por ejemplo, tenemos las de arriba forman la mitad del cuarto. Bueno, sí lo entiendo.
forman la mitad del qué, es que no te escuché bien. ¿Alguien iba a participar? Por ahí escuché otra voz. Cada parte de cada esquina del cubo pertenece la parte de abajo pertenece a la mitad de un átomo, ¿no? Es que no, o sea, tú estás diciendo que en cada esquina va a haber la mitad de un átomo. No, la mitad de la mitad. O sea, un cuarto. Sí, un cuarto. Pero aquí nos están diciendo que es un octavo. Gracias, Claudius. Pero ¿alguien más que nos pueda explicar por qué podemos calcular la cantidad de átomos por celda unitaria de esta forma? Porque se usa el modelo de esferas rígidas. Entonces, en cada vértice tenemos una esfera. Ajá. Y debido a que solamente estamos tomando la cúbica simple, pues tenemos que en cada vértice hay un octavo de esa esfera. Ajá. Como son 8 vértices y multiplicamos un octavo por 8, ya tenemos un átomo por celda. Ok, sí, está muy bien. Entonces, gracias, Manuel, ¿no? ¿Quién eres? Sí, Manuel. Manuel. Ok, sí, lo que dice Manuel es correcto, ¿no? Tenemos una celda cúbica simple o un modelo cúbico, pero que nos va a representar a la celda unitaria. Pero dentro de ese cubo no va a haber un átomo completo, sino que solamente va a haber un octavo de cada uno de los átomos que están posicionados en las esquinas del cubo. Entonces, cuando nosotros multiplicamos el volumen parcial que va a estar dentro de ese cubo por el número de átomos que van a estar formando o que van a estar presentes en cada una de esas esquinas, pues vamos a tener que el número de átomos por celda unitaria va a ser 1. ¿Sí? Y pues aquí ya lo decían, ¿no? En cada esquina, o va a haber 8 esquinas, en cada esquina hay un átomo de carbono, perdón, de un átomo, y solamente un octavo del volumen total de ese átomo va a estar presente, va a estar dentro del cubo, ¿sí? Por eso hacemos esta representación parcial de la esfera que corresponde a un átomo, ¿ok? Y ahora, después de que ya sabemos cómo calcular la cantidad de átomos que hay dentro de la celda unitaria, de aquí se desprende otro concepto, que es la eficiencia de empaquetamiento. ¿Alguien me puede decir qué es la eficiencia de empaquetamiento? Es el porcentaje del volumen ocupado por los átomos dentro de la celda. Exactamente, ¿no? Es el porcentaje del volumen que va a estar ocupado por átomos. En este caso, bueno, las esferas, ¿no? Y ahora, mientras mayor sea el número de coordinación que se observe en la celda unitaria, mayor va a ser la eficiencia de empaquetamiento. Entonces, aquí ya habíamos visto que el número de coordinación es de 6, ¿sí? Pero en los otros casos, el número de coordinación va a ser mayor y por lo tanto, la eficiencia de empaquetamiento también va a ser mayor. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, calcular la eficiencia de empaquetamiento de una celda unitaria cúbica simple. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es la manera en la que vamos a calcular esta eficiencia de empaquetamiento. Entonces, la eficiencia de empaquetamiento es definida por la relación entre el volumen de la celda unitaria ocupada por átomos y el volumen de la celda unitaria de sí misma. Y todo esto multiplicado por 100. Y además también hay que considerar el número de átomos que va a estar presente dentro de esa celda cúbica. ¿Ok? Entonces, la eficiencia de empaquetamiento es simplemente el cociente entre el volumen de un átomo que va a estar formando al sólido y el volumen de la celda unitaria. Y este cociente vamos a multiplicarlo por 100 y por el número de átomos que puede haber dentro de ese cubo. Entonces,
Lo que primero tenemos que hacer es definir el volumen de un átomo, ¿no? Entonces, para ello, como estamos considerando un modelo de una esfera, pues el volumen de un átomo únicamente va a ser el volumen de una esfera, ¿no? Que es 4/3 de pi por radio al cubo. Ok. Y además, aquí hay algo importante. Sabemos que en la celda cúbica simple va a haber únicamente un átomo. ¿Sí sabemos por qué? Lo acabamos de ver. Pues sí, o sea, es como que en total, digamos, hay un átomo porque hay un cuarto de cada átomo en un vértice, en uno de los Un 8 octavo. vértices. Sí, acuérdate que es un octavo. Ah, un octavo, perdón. ¿Sí? Ok, entonces sí, como lo dice Karina, ¿no? Dependiendo del tipo de celda cúbica, si es una simple, una centrada en las caras o una centrada en el cuerpo, vamos a poder definir la cantidad de átomos que va a haber por celda unitaria. ¿Cómo lo vamos a definir? Por la distribución espacial de esos átomos y por la fracción del volumen que va a estar dentro de este cubo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la celda cúbica simple, solamente, bueno, vamos a tener un átomo en cada esquina de este cubo y de cada átomo únicamente un octavo del volumen total de la esfera, o sea, un octavo de esa esfera, va a ser el volumen que esté dentro del cubo. Entonces, cuando multiplicamos ese un octavo por 8, que son los 8 átomos que forman esta celda cúbica simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a tener que únicamente en la celda unitaria va a haber un átomo en total, ¿sí? Entonces, nosotros para poder conocer la eficiencia de empaquetamiento, necesitamos primero definir cuántos átomos hay dentro de esa celda unitaria. ¿Cómo lo puede, o cuál es el volumen que va a haber en esa celda unitaria? ¿Cómo vamos a conocer eso? Pues calculando el volumen de uno de los átomos, que vamos a considerar que es una esfera, y también la cantidad de átomos que hay dentro de esa celda cúbica. ¿Ok? Aquí nos están diciendo que solamente es un átomo. ¿Por qué un átomo? Porque ya, como lo revisamos aquí, solamente va a haber un átomo en total, ¿sí? O sea, va a ser el volumen equivalente a un átomo. Si nosotros sumamos, o más bien aquí multiplicamos cada uno de estos volúmenes parciales por 8, que son la cantidad de átomos que hay en cada esquina, en total dentro del cubo, pues vamos a tener que el volumen total va a ser 1. ¿Sí? ¿Sí está clara esta parte? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Porque va a haber una tarea y no va a haber, no vamos a resolver todas en la tarea. Bueno, entonces, lo primero es que tenemos que definir para saber la eficiencia de empaquetamiento es cuál es el volumen que está ocupado por los átomos. ¿Cómo vamos a definir eso? Calculando el volumen de un átomo y multiplicando ese volumen por la cantidad de átomos total que hay dentro del cubo al que le estamos determinando la eficiencia de empaquetamiento. ¿Sale? Entonces, como es una celda cúbica simple, nosotros ya sabemos que en la celda cúbica simple va a haber 8 átomos y que solamente un octavo de cada uno de esos átomos que va a formar a esa celda está dentro del cubo. Entonces, ese es el volumen que vamos a considerar. ¿Sale? Ahora, tenemos que calcular el volumen del cubo en función del radio del átomo. ¿Ok? Entonces ya determinamos el volumen del átomo. Para ese volumen necesitamos el radio del átomo. Y ahora, para poder calcular la eficiencia de empaquetamiento, el volumen de la celda unitaria tiene que estar en función del radio de los átomos. ¿Ok? Entonces, para que podamos hacer eso, necesitamos una relación o ciertas relaciones. Pero bueno, vamos a empezar primero. ¿Cómo calculamos el volumen de un cubo? Pues únicamente elevando al cubo el lado de cada uno de los lados de ese cubo, ¿ok? Pero ahora necesitamos poner en función de ese lado, tenemos que poner en función el lado, la longitud de ese lado del cubo respecto al radio, ¿ok? Entonces, aquí
es donde entra esta relación, ¿sí? Vemos que este es el lado del cubo, que es L, y este es el radio de uno de los átomos, ¿sí? Entonces, el lado L va a ser igual a 2 veces el radio del átomo, porque pues estos átomos se van a estar tocando en este punto. Entonces, si consideramos que son átomos iguales, pues únicamente vamos a necesitar este radio, ¿ok? Entonces, ya sabemos cómo calcular el volumen de la celda unitaria. Como es una celda cúbica, pues únicamente es elevar al cubo el lado de ese cubo. Pero ahora, ¿cómo ponemos en función de esa longitud respecto al radio del átomo? Pues de forma gráfica lo vemos acá, ¿sí? Y entonces, bueno, al momento de hacer esta operación, nos sale un resultado de 8R cúbica. Entonces, ya tenemos el volumen de la celda en función del radio del átomo, tenemos el volumen del átomo en función del radio del átomo, y ahora calculamos la eficiencia de empaquetamiento con la fórmula que ya habíamos visto acá. Entonces, la eficiencia de empaquetamiento es igual al volumen del átomo, que es entre el volumen de la celda unitaria, que es y lo multiplicamos por el número de átomos que hay dentro de esa celda cúbica, que es 1, y por el porcentaje. Entonces, al momento de simplificar esta expresión, podemos eliminar el radio del átomo y únicamente nos quedan números, ¿sí? Entonces, al momento ya de hacer la simplificación, podemos calcular la eficiencia de empaquetamiento como 52.36. Entonces, ¿aquí hay alguna duda de cómo calcular cada una de estas partes? El volumen del átomo, el volumen de la celda unitaria, sobre todo esta parte. Exactamente, ¿no? Por el radio. O sea, tenemos que considerar aquí que que se pueden hacer aproximaciones, ¿no? O sea, realmente el radio es una distancia. Entonces, si nosotros tenemos un sólido formado por moléculas y ahora esas moléculas están colocadas en cada una de estas esquinas, entonces esta molécula es igual a esta. Entonces, esta distancia va a ser igual a esta. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo como átomos porque para hacerlo un poquito más digerible, pero en realidad pueden ser cualquiera. ¿Sí te referías a eso? Ok. Y bueno, al final, si ustedes analizan el desarrollo matemático en esta parte, pues vemos que necesitamos poner en función del radio o de esa distancia de la partícula para poder eliminarla al final. Entonces nos queda una magnitud adimensional al final, ¿sí? Entonces esta eficiencia va a ser siempre la misma cuando tengamos un sistema formado por una celda cúbica simple. ¿Sale? O sea, no importando el tipo de partícula que forma el sólido en este caso, sino que lo único que nos va a interesar va a ser la distribución espacial que tengan las especies en esta celda cúbica y, bueno, con todos estos conceptos nosotros podemos calcular esa eficiencia de empaquetamiento. Doc, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, la fórmula de la eficiencia de empaquetamiento, solamente esta fórmula es exclusiva para la cúbica simple, me puede servir para, me causa ruido el número de átomos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una cúbica centrada en las caras o centrada en el cuerpo, ¿me puede servir la misma? La misma... Sí. Nada más cambio el número de átomos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Esta ecuación para calcular la eficiencia de empaquetamiento la puedes utilizar para todos los casos. Lo único que va a variar va a ser el número de átomos y el volumen de la celda unitaria. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver a cada uno de los otros dos casos, de la centrada en las caras y centrada en el cuerpo, para que vean cómo cambia este volumen. ¿Sí?
porque acuérdate que como el volumen de la celda unitaria está en función del radio, entonces cuando es centrada en las caras y centrada en el cuerpo, la relación entre la longitud del lado del cubo y el radio de los átomos o de las partículas que estén dentro del sistema va a ser distinta. Entonces vamos a ver en cada caso cómo se modifica esta relación, ¿sí? Pero esta fórmula de forma general se utiliza para todos los casos. Únicamente hay que tener cuidado con el número de átomos y con el volumen de la celda unitaria en función del radio de los átomos. Porque si se acuerdan, esta relación de L igual a 2R la pudimos determinar por la distribución espacial de estos átomos en el cubo. Pero si nosotros tenemos otro átomo aquí adentro, la distribución espacial va a ser distinta. O sea, la posición que tengan esos elementos, esas partículas, va a ser distinta. Entonces, por eso esta relación va a ser diferente en cada uno de los casos. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo más específicamente en cada uno de los otros dos casos. Pero no sé si queda clara hasta aquí esta parte. Sí, no, gracias. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué pasa con una celda cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, aquí tenemos la representación de ese tipo de sistema cristalino. Entonces, tenemos aquí el cubo con un lado L. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me puede explicar o me puede ayudar a explicar esta parte? Se supone que ya deberían haber visto esto en la asignatura de materiales. Yo supondría que sí. Entonces, ¿alguien que me pueda ayudar a explicar toda esta maraña de ecuaciones? ¿O quieren que yo la explique para que nos vayamos un poquito más rápido? Yo prefiero que tú la explique. ¿Sí? ¿Así? ¿Nadie quiere aventarse esto? ¿No? Esto es el examen. No, no es cierto. Bueno, entonces tenemos aquí la representación de una celda cúbica centrada en el cuerpo. ¿Cuál es la característica de esa celda? Pues que además de los átomos que tenemos en cada esquina del cubo, vamos a tener un átomo dentro del cubo. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que definir es en qué punto o en qué dirección todos los átomos se van a estar tocando. ¿Por qué? Porque si aquí observan, en el caso de las cúbicas simple, veíamos que los átomos en los bordes se tocaban unos con otros, pero aquí hay una separación. Aquí hay una separación. Entonces, no tenemos forma de medir esa separación. Por lo tanto, el lado que nos va a ayudar a poder determinar la relación entre el lado del cubo y el radio de las partículas que forman a este cubo, pues es esta diagonal. ¿Por qué esta diagonal? Porque en esta dirección los átomos se están tocando. Aquí se está tocando uno y aquí se está tocando el otro. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan qué dice el teorema de Pitágoras? ¿No? El teorema de Pitágoras decía, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ok? Entonces, si tomamos como referencia esta diagonal, porque los átomos están tocando en esa dirección, entonces vamos a tomar, y tomamos la distribución de este sistema como un triángulo formado por este lado y por este lado, entonces esta diagonal sería la hipotenusa. C al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado, que es la diagonal del cubo, más el lado del cubo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Pero, también, ¿qué sabemos? Podemos volver a tomar el teorema de Pitágoras, pero ahora en una de las caras del cubo. ¿Ok? Entonces, si tomamos esta diagonal como la hipotenusa, entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado.
Bueno, de cada uno de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿cuál es uno de los catetos? El lado del cubo, ¿no? Y el otro cateto, pues es el otro lado del cubo. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos definir a b cuadrada. B cuadrada es igual a 2L cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Lo único que estamos haciendo es, de acuerdo a la distribución espacial de los átomos dentro de una celda cúbica centrada en las caras, tomar ciertas distancias que podemos conocer para poder definir otras que no conocemos, ¿sí? Es lo único que estamos haciendo, es trigonometría. Entonces, ahora sí, si nosotros, ahora, ¿qué pasa con C? La diagonal C. C va a ser igual a 4 veces el radio de los átomos, o la distancia que hay de acá a acá. ¿Ok? Aquí vamos a suponer que los radios son muy cercanos o son muy parecidos unos con otros, ¿ok? Porque esto es un tipo de átomos, el de amarillo, y los de morado son otro tipo de átomos, ¿ok? Pero vamos a considerar que todos los átomos tienen un tamaño parecido o un radio parecido, ¿sí? Para poder hacer esta suposición, ¿ok? Tengo una pregunta al respecto. Entonces, ahí se toma, por ejemplo, 4 radios porque hay 4 átomos que se están tocando, pero no se toma... No. Son 4 radios. ¿Por qué? Porque este es un radio, este es otro radio, y acá hay un diámetro. Entonces son 2 radios. Ah, ya entendí, perdón. ¿Sí? Sí, ya. Sí. ¿Todos bien con esta parte? Sí, ahorita ¿Seguros? te explico ya. Ok, porque eso va a ser el examen, ¿eh? Entonces, si no lo entendemos. Ok. Entonces, bueno, ya podemos definir C, ya podemos definir B cuadrada. Entonces, ahora sustituimos esta y esta en la primera ecuación que propusimos. Entonces, C va a ser igual a 4R, ¿no? Entonces, es 4R al cuadrado. Esto va a ser igual a B cuadrada, que ya dijimos, B cuadrada es 2L cuadrada más L cuadrada. Entonces, aquí si seguimos haciendo el desarrollo matemático, tenemos 3L cuadrada, si sumamos estas dos, va a ser igual a 4R al cuadrado. Y ahora, lo que queremos es encontrar el lado del cubo en función del radio de los átomos. Entonces, despejamos esta parte. Como despejamos, pues nada más pasamos este 3 del otro lado dividiendo, o dividimos ambos lados de la ecuación entre 3, y nos queda esta expresión. ¿Ok? Entonces, al final, si sacamos la raíz cuadrada de todo esto, obtenemos esta relación. ¿Ok? Entonces, ahora, el lado del cubo en una celda cúbica centrada en el cuerpo va a ser igual a 4R sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que yo les comentaba que hay que definir en cada uno de los puntos debido a la distribución de los átomos o de las partículas que formen a la celda unitaria. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta de este desarrollo? ¿De dónde sale esta L? Bueno, esta relación entre el lado del cubo y el radio de los átomos. ¿No? Ok. Entonces, ahora, bueno, vamos a ver cuál es el número de coordinación de un átomo específico en este caso. Entonces, si tenemos este átomo como referencia, ¿quiénes serían los vecinos más cercanos o los con los que va a tener una interacción más fuerte? De acuerdo a este esquema. Serían los que están en el centro de las celdas. Ajá, serían todos los átomos que están en amarillo, ¿sí? Entonces, si tomamos como punto de referencia este átomo, todos los átomos que están en amarillo son los que van a ser los más cercanos. Y si los sumamos, van a ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a calcular el número de átomos por celda unitaria? Pues seguimos el mismo procedimiento que en el caso anterior. En cada una de las esquinas vamos a tener 1/8 de un átomo.
Entonces vamos a tener 8 átomos por 1/8 de ese volumen, más el átomo que está dentro del cubo. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esta operación, al final el número de átomos por celda unitaria va a ser igual a 2. ¿Sí? Y si nosotros utilizamos la fórmula que ya vimos de eficiencia de empaquetamiento, vamos a ver que la eficiencia en este caso es de 68%. Entonces, ¿qué habíamos dicho cuando comenzamos a ver esta parte de las celdas cúbicas? Que si el número de coordinación es más alto, también la eficiencia de empaquetamiento iba a ser más alto. Entonces, en el caso de la celda cúbica simple, teníamos que el número de coordinación es 6 y la eficiencia de empaquetamiento es de 52 punto algo. Mientras que aquí, en la celda cúbica centrada en el cuerpo, el número de coordinación va a ser 8 y también la eficiencia de empaquetamiento va a incrementar a 68. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta en esta celda? No hay duda. No. ¿No? Ok. Entonces, a ver, aquí tenemos una celda cúbica centrada en las caras. Esta está más sencillita. ¿Alguien me ayuda a explicar esta parte? Bueno, todo, desde acá. Es exactamente la misma lógica que se utilizó en la anterior. Pues aquí está más sencillo porque la interacción directa entre átomos se encuentra en cada cara, ¿no? Entonces, aquí nada más vamos a ocupar el teorema de Pitágoras una sola ocasión, que sería, bueno, está ahí mostrando que la hipotenusa va a ser igual B, y se va a tomar igual la misma relación de el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Igual se llega al resultado de que B es igual a 4R. Ok, ¿quién eres? Perdón. Neftali. Ok. Sí. ¿Por qué B es igual a 4R? Ok. Porque en la cara de cada uno de los cubos está mostrando, bueno, la mitad de un átomo, que es el que está en el centro de la cara, por así decirlo, y eso corresponde a 2 veces el radio del átomo. Okay. Y aparte se le suman los radios, bueno, sí, de los vértices. Entonces ya ahí podemos ver que existe una relación de 4 radios. 1, 2, 3 y 4. Así es. Okay. Ok, ajá. Gracias. Sí, Pues, continúa. Se procede a hacer nuevamente el despeje de L, que, bueno, como ya tenemos el valor de B, ya se puede hacer la sustitución de los valores y ya al final el resultado de la L. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, gracias, Neftali. Entonces, ahora ya tenemos la relación entre el lado del cubo con el radio de los átomos, ¿sí? Entonces, si se fijan, en cada caso es distinto. Por eso les decía, podemos usar la misma fórmula de empaquetamiento, pero la relación entre el lado del cubo y el radio de los átomos es distinta en cada caso, y también el número de átomos, ¿ok? Entonces, ¿alguien me puede ayudar a explicar esta parte? Aquí sí está un poquito más complejo porque no es tan fácil verlo por el esquema, pero alguien me puede ayudar. Pues nuevamente volvemos a tener un átomo debido a los vértices del cubo, pero ahora nos podemos dar cuenta que los que están en las caras del cubo, pues hay uno por cada cara, entonces serían 6 átomos en las caras, pero como el plano que corta pues los deja a la mitad, vamos a tener 6 caras, en este caso 6 por un medio, por lo que los cortó, vamos a tener 3, más el átomo de los vértices, vamos a tener 4 átomos por unidad. Ok. ¿Sí? ¿Todos entendimos esta parte? Ok. Y aquí el número de coordinación de 12. ¿Por qué? ¿Quiénes serían los vecinos?
si tomamos este como referencia. Son los amarillos, ¿no? Exactamente, como en el caso anterior, son todos los amarillos. Entonces aquí va a ser más difícil observarlos porque incluso va a haber algunos que no podamos ver, por ejemplo, el átomo que está aquí atrás. Pero, bueno, en el caso de la celda cúbica centrada en las caras, pues el número de coordinación va a ser 12. ¿Ok? Y bueno, como el número de coordinación es más alto respecto al número de coordinación en el caso de la celda cúbica centrada en el cuerpo, pues ahora la eficiencia de empaquetamiento también va a ser mucho más alta. ¿Ok? Y bueno, algo importante que no les mencioné, pero que estaba aquí en la diapositiva, es esta nomenclatura, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué significa esta nomenclatura? Face-centered cubic. Exactamente, ¿no? Es el nombre en inglés de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando de un sistema FCC, pues es este. Cuando estemos hablando de un sistema BCC, es este. Y les hago el hincapié porque a veces mezclamos un poco el español con el inglés y sobre todo como es un lenguaje técnico, pues si alguien les dice, ay, es una celda FCC, pues ustedes dicen, ¿y eso qué, no? Entonces, para que lo tengan presente, ¿va? Y bueno, aquí podemos ver ya una tabla con el resumen de estas tres estructuras. Entonces tenemos la cúbica simple, los átomos por unidad de celda es 1. Aquí tenemos la representación de la estructura, número de coordinación, la relación entre la longitud del cubo y el radio de los átomos, y la eficiencia de empaquetamiento, que va a ser la fracción de volumen que va a estar ocupada dentro de ese cubo. ¿Ok? La celda cúbica centrada en el cuerpo, va a haber dos átomos, el número de coordinación es 8, la relación entre L y R, y la eficiencia de empaquetamiento, y lo mismo para la celda cúbica centrada en la cara, ¿no? 4 átomos por celda unitaria, la representación, el número de coordinación, la relación entre la longitud y el radio de los átomos, y la eficiencia de empaquetamiento. ¿Ok? Y bueno, aquí ya en cada esquema podemos ver claramente que pues sí, ¿no? O sea, conforme vamos avanzando hacia abajo en la tabla, el número de átomos que se observa pues es mayor y por lo tanto también la eficiencia de empaquetamiento, ¿no? Y bueno, va a haber un caso especial de empaquetamiento que es el empaquetamiento compacto. Entonces, especialmente en este tipo de empaquetamiento, ahora los átomos o las especies que formen al sólido cristalino van a estar acomodados en forma de láminas, ¿ok? Entonces va a haber una lámina A con cierto tipo de elementos, va a haber una lámina B con otro tipo de elementos. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que esas láminas se van a acomodar de tal forma que se ocupe el mayor volumen posible dentro de la celda unitaria. ¿Okay? Entonces, para que esto se pueda cumplir, lo primero es que los enlaces no deben ser direccionales. En este tipo de empaquetamiento va a haber una mayor eficiencia y podemos encontrar solamente dos tipos de estructuras. En cada una de estas dos tipos de estructuras, el número de coordinación y la eficiencia de empaquetamiento va a ser la misma. Entonces, la primera es la estructura hexagonal compacta. Tenemos aquí el hexágono, pero habíamos dicho que la celda unitaria es solamente esta fracción, ¿no? Entonces, aquí si lo tomamos como esferas que llenan por completo el espacio, pues vemos una capa A, que es esta, la capa B, que va a estar por debajo, por las esferas rojas, y nuevamente una capa A. Entonces, de esta manera, el empaquetamiento va a ser máximo y pues vamos a tener el máximo número de coordinación, ¿no? Que es de 12. Y el otro tipo es precisamente la estructura FCC, ¿sí? Como ya la habíamos visto, en la estructura FCC, pues tenemos un número de coordinación de 12 y la eficiencia de empaquetamiento es de 74. Y bueno, vamos a, bueno, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta de esta parte? No. Ok. Entonces vamos a ver
para terminar, cómo se clasifican los sólidos cristalinos. Entonces ya, de manera general, ya vimos que los sistemas cristalinos se pueden clasificar en 7 sistemas de acuerdo a la celda unitaria y que además dentro de esos 7 sistemas podemos tener estructuras simples, estructuras centradas en el cuerpo y estructuras centradas en la cara. Y ya vimos cuál es la distribución espacial de las partículas en cada uno de los casos, ¿ok? Pero ahora vamos a entrar más puntualmente en el tipo de partículas que pueden formar a los sólidos cristalinos. Entonces, de manera general, los sólidos cristalinos pueden ser clasificados como sólidos moleculares, como sólidos iónicos y como sólidos atómicos. En el caso de los sólidos moleculares, pues la celda unitaria va a estar compuesta por moléculas, ¿ok? Y por lo tanto, una de las propiedades que más va a llamar la atención es que los puntos de fusión van a ser bajos. Y aquí el ejemplo, pues es el hielo, ¿ok? En el caso de los sólidos iónicos, pues van a estar formados por cationes y aniones, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos un sólido formado por aniones y cationes? ¿Qué tipo de interacciones vamos a ver? Entre los átomos, entre los aniones y los cationes. Electrostática. Ok, ¿y qué va a pasar con ellos? Va a haber un enlace iónico. Ok, entonces por eso son sólidos iónicos, porque va a existir un enlace iónico entre los cationes y los aniones, ¿sí? Aquí eran fuerzas intermoleculares y aquí ya como tal son enlaces. Entonces, como van a estar formados por enlaces, pues ¿qué va a pasar? Que los puntos de fusión van a ser muy altos respecto a estos, ¿ok? Porque ya vimos que las energías asociadas a las interacciones moleculares son menores respecto a las interacciones debidas a enlaces. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí el ejemplo sería la sal de mesa, ¿no? Cloruro de sodio. Y ahora, en la última clasificación, que serían los sólidos iónicos, podemos decir que la celda unitaria, o el sólido cristalino, va a estar compuesto por átomos, ¿sale? Y en este caso particular va a haber 3 diferentes subclasificaciones. La primera van a ser átomos que no estén enlazados. ¿Quiénes son los átomos que no están enlazados? Pues van a ser aquellos átomos que van a estar, que van a interactuar a través de fuerzas de dispersión, ¿sí? Y por lo tanto, como van a estar interactuando por fuerzas de dispersión, los puntos de fusión también van a ser muy, muy bajos. Y el ejemplo, pues sería un sólido formado por átomos de un gas noble, ¿sí? ¿Alguna pregunta en este caso? En este primera clasificación dentro de los sólidos atómicos. ¿Todo bien? No, sí. Sí, ok. La siguiente clasificación, pues son los sólidos metálicos. Entonces, ¿de qué manera los átomos van a estar ligados unos con otros? Pues a través del enlace metálico. ¿Ok? Y aquí ahora el punto de fusión va a ser variable dependiendo del tipo de elemento que forme ese sólido metálico. Entonces aquí tenemos como ejemplo el oro, pero por ejemplo el oro no va a tener el mismo punto de fusión que la plata, que el cobre, que el manganeso, que el níquel, ¿ok? Cada uno va a tener un punto de fusión distinto y bueno, eso ya va a depender de la naturaleza de cada uno de los elementos, ¿no? Pero de forma general, los cristales metálicos se van a formar gracias a un enlace metálico. Y bueno, finalmente vamos a tener aquellos sólidos atómicos formados por redes covalentes, o sea, que va a haber enlaces covalentes, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y en este caso también, como el sólido va a estar compuesto por enlaces covalentes, entonces los puntos de fusión también van a ser muy altos. Y aquí tenemos como ejemplo al cuarzo, que es dióxido de silicio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a retomar esta parte de las fuerzas intermoleculares. En los casos donde las fuerzas intermoleculares sean las responsables de tener o de que un sólido sea cristalino, los puntos de fusión van a ser bajos, mientras que los sólidos cristalinos que estén formados por partículas donde exista algún tipo de enlace, que puede ser enlace iónico,
enlace metálico o enlace covalente, pues los puntos de fusión van a ser más altos, ¿no? Bueno, aquí dice que varía, pero pues si tú comparas el punto de fusión de un metal con el punto de fusión de un sólido formado por un gas noble, pues obviamente el metal va a ser mucho más alto, ¿no? Y bueno, aquí ya lo dejamos. Si tienen alguna duda, me lo pueden preguntar por correo o lo vemos la siguiente clase, ¿sale? Y vamos a hacer el repaso de la próxima clase un poco más rápido para que ustedes, bueno, para que podamos ir avanzar un poco más. Sí, entonces, bueno, nos vemos el viernes. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.